hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, acercándonos ya a la misión 300 desde que empezamos a emitir este espacio informativo de conciencia, de formación, de opinión, de propuestas que ha llenado de ideas a todas las áreas del acontecer nacional para poder traer progreso, desarrollo, bienestar, pero para todos, que es la idea, porque al final de cuentas vamos a heredar nuestro país a nuestros hijos y a nuestros nietos y tiene que ser de la mejor manera posible. Todas las aristas tienen un común denominador y es que siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre puede existir el concepto de mejora continua y el que no acepte que las cosas se pueden hacer mejor, pues no creo que tenga una visión muy de largo plazo y eso afecta al interés colectivo de nuestro país. El día de hoy seguimos, al igual que lo hicimos el lunes y martes y que lo haremos el día de mañana, conversando sobre el ecosistema de inversiones que tiene nuestro país porque hay muchas posibilidades de desarrollo en múltiples áreas si se canalizan de buena manera los proyectos, si se dejan atrás los mitos y los miedos y si a final de cuentas el sistema regulatorio pues entiende que si trabajamos todos en conjunto viendo las posibilidades y no miedos o reservas o preocupaciones, podríamos encontrar soluciones muy apropiadas para poder atraer inversiones de múltiples sectores y así generar ese caudal de crecimiento y desarrollo que tanto necesitamos. El día de hoy estamos con Mauricio Hernández de Cambolsa y también con Vidal Villalobos, un amplio especialista en el tema del ecosistema de inversiones del país, a quien les damos la muy cordial bienvenida para empezar ya en materia a profundizar sobre todos los pormenores del tema que nos atañe el día de hoy. Mauricio, bienvenido a Red Democracia. Buenos días, don Jonathan, y buenos días a todos sus radioescuchas. Un gusto para mí compartir con usted y con su audiencia, y con don Vidal, por supuesto. Aquí estamos a la orden para conversar sobre este importantísimo tema, como usted lo menciona. Don Vidal, bienvenido. Gracias, don Jonathan. Un fuerte abrazo para todas las personas y agradeciéndole a usted la oportunidad de poder conversar unos minutos con toda su gran audiencia sobre estos temas. Y quizás durante la dinámica de la misma surjan algunas otras inquietudes relacionadas, como por ejemplo el tema de las tasas de interés o el movimiento reciente del tipo de cambio, que usted y su audiencia quisieran quizás escuchar alguna de la explicación que nosotros hemos desarrollado. Mira, ese tema me parece directamente implícito al que nos atañe el día de hoy, por lo tanto, tener la carpeta abierta porque sí me interesa mucho ver el enfoque que ustedes pueden abordar para poder ir entendiendo cómo es que se va moviendo el país a nivel macroeconómico y que todo tiene que ver con el sistema y ecosistema de inversiones. Mauricio, empezamos, si te parece, ya con la materia. ¿Cómo está el sistema? Me preocupa sustancialmente la parte regulatoria, la parte de los requisitos, la parte de los costos que hay dentro del ABC de las inversiones, porque una cosa es el querer mi empresa o mis inversiones llegar a puestos de bolsa y otra muy diferente es cruzar el viacrucis para llegar a buen puerto. ¿Cómo se encuentra ese tema en este momento en el país? Gracias, don Jonathan. Sí, recordemos que tenemos una estructura a nivel de mercado donde es un mercado totalmente regulado, vigilado y supervisado por el CONACYT, que a su vez del CONACYT se desprenden las diferentes superintendencias. En el caso del mercado de valores de Costa Rica, es un mercado regulado por la Superintendencia General de Valores, que va a regular a los puestos de bolsa, que va a regular a las sociedades de fondos de inversión y va a regular a los demás participantes de este mercado, como lo pueden ser calificadoras de riesgo, como lo pueden ser proveedores de precios, ¿verdad? Pero específicamente en el tema de las inversiones, yo creo que hoy día cada vez más tenemos una mayor accesibilidad para las empresas y para las personas. Si bien es cierto, Costa Rica es un país
que no es tan, en el cual la gente no está tan familiarizada con las inversiones, como por ejemplo lo pueden estar en mercados más desarrollados como en Estados Unidos o Europa, sí se ha venido dando una apertura. Y en esta apertura hemos estado trabajando no solo los puestos de bolsa, las sociedades de fondos de inversión, sino que también la Bolsa Nacional de Valores ha venido haciendo un trabajo sistemático durante los últimos años con eventos de capacitación, con eventos trayendo, digamos, expositores internacionales, experiencias internacionales, de manera que cada vez más podamos involucrar a las empresas y a las personas en el mundo de las inversiones, ¿verdad? Y como voy a comentar ahora más adelante, este mundo de las inversiones, a veces pensamos que es solo para gente que tiene millones de dólares, pero realmente no. Realmente los puestos de bolsa, las sociedades de fondos de inversión, hemos diseñado productos y hemos diseñado opciones y alternativas para que también las personas que quieren empezar poco a poco con su portafolio de inversiones lo puedan hacer de una manera, sobre todo, segura, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del patrimonio de las personas. Entonces, lo más importante es la seguridad de ese patrimonio y a partir de esa premisa, ¿verdad? De esa seguridad, pues obviamente obtener un rendimiento que cumpla con los objetivos de esta persona, de esta empresa. Mauricio, los costos de administración y los costos de ejecución de los diferentes portafolios y carteras son altos. A ver, a final de cuentas, el volumen completo de un producto tiene que ser bastante alto como para poder absorber los costos que significa la parte administrativa. Eso se puede cambiar, se puede mejorar, cómo se puede simplificar para que eso y los trámites que pueda llevar a una empresa a participar en la bolsa o a participar en alguno de los productos que generan ustedes sea más fácil y menos, y que uno lo piense menos para poder aportar. Claro, ahí, don Jonathan, hay dos posibilidades, o sea, hay dos formas de verlo. Si yo quiero ir a la bolsa como inversionista, o sea, si yo tengo un exceso de capital, de liquidez, de ahorros que quiero poner a trabajar para mi empresa o para mí personalmente, ahí yo soy el inversionista. Pero también está la otra forma, y es que yo podría acceder a la bolsa más bien como emisor, ¿verdad? Yo necesito más bien levantar capital, levantar financiamiento, levantar recursos, ¿verdad? Que creo que por ahí va su pregunta. Y entonces esa es la otra forma de ir a la bolsa. Ya yo no soy un inversionista, sino que más bien voy a ir a buscar inversionistas que quieran a su vez invertir en mi empresa o invertir en mi proyecto o en mi compañía. En ese sentido, sí tengo que decirle que lo que se ha hecho en algunos países, incluyendo nuestro vecino cercano, Panamá, que es el ejemplo que tengo aquí más cerca, pero en muchos países se ha hecho, cuando una empresa se financia en bolsa, tiene incentivos fiscales, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que una empresa va a bolsa y dice, tengo que pagar una tasa, por ejemplo, del 10% de costo sobre esa emisión que voy a hacer, sobre esos recursos que voy a obtener. Pero esa tasa del 10% tengo que sumarle un 15% de impuestos sobre la renta que tengo que pagar. Entonces ya no es un 10, ahora es un 11,5%, ¿verdad? En este ejemplo. Y además tengo que sumar los costos de las calificadoras de riesgo y además de los auditores y además de la supervisión, ¿verdad? Entonces termina siendo una tasa tan alta, un costo tan alto, que las empresas se dan media vuelta, dicen, olvidémonos de eso y vamos mejor a un banco que me presta con una línea de crédito que de repente me cuesta no solo el 10, me cuesta hasta menos que el 10, ¿verdad? Entonces, efectivamente ahí sí tenemos un problema como mercado. No hemos logrado desarrollar los incentivos necesarios para que las empresas, como en muchos países del mundo, acudan al mercado de valores para solucionar sus necesidades de financiamiento, para solucionar sus necesidades de salir adelante con nuevos proyectos. Así que en ese sentido sí tenemos un costo alto para las empresas que al final terminan yendo al sistema bancario. Y si en el sistema bancario no encuentran, entonces terminan yendo a sistemas informales, incluso que pues es todavía más
más complicado. Don Vidal, este escenario que nos plantea Mauricio, que a todas luces es parte y no solo del tema de inversiones, sino del ecosistema de producción general del país, que si no hay una herramienta formal apetecible, se va al básico, que es el sistema financiero bancario nacional, y si no, va al sistema informal. ¿Qué tanto perjudica el ecosistema de las inversiones en el país, esta inestabilidad o más que inestabilidad, este escenario con el cual tenemos que jugar, que son las reglas actuales? Sin duda alguna, amigos Jonathan y Mauricio, uno de los problemas es precisamente lanzar a la gente eventualmente a la informalidad, a eh, activos, herramientas no reguladas que representan un riesgo muy importante para ambas partes, tanto para el inversionista como para el inversor. De tal manera que uno de los importantes aportes que realiza la bolsa es la formalización, que las cosas estén debidamente reguladas, informadas, transparentadas para las partes y por supuesto también debido a las eficiencias que uno espera en un sistema de bolsa desarrollado, un mejoramiento en las condiciones financieras para ambas partes. Mauricio hablaba hace un momento atrás acerca de la importancia de que los inversionistas puedan encontrar, en este caso los que necesitan recursos, puedan encontrar una plataforma para acceder a recursos. Pero necesitamos también desarrollar la otra parte, que es que la gente se acostumbre a tener recursos ahorrados en el mediano y en el largo plazo. La bolsa no es necesariamente para instrumentos de corto plazo. El sistema financiero ofrece otras alternativas como los certificados de depósito a plazo. Pero si las personas requieren contratar una serie de ahorros de mediano y de largo plazo, pues los instrumentos de la bolsa van a estar ahí desarrollados. Por supuesto que el desarrollo de instrumentos no son solamente para los potenciales empresarios que necesitan los recursos, sino también facilitarle estos instrumentos de ahorro a los ahorrantes, a los inversionistas. Mauricio decía, no necesariamente estamos pensando en grandes capitales. Cuando tengo la oportunidad de hablarle a la gente, como en estos foros o en mis clases en la universidad, siempre hago una pregunta. ¿Quiénes están invirtiendo en bonos y en acciones? Nadie me levanta la mano. Pero cuando hago la siguiente pregunta, que es, ¿quiénes están matriculados en una operadora de pensiones? Todos levantan la mano. Ahí necesitamos una cultura financiera, necesitamos una educación financiera realmente muy importante. Las disculpas del caso, no logré llegar a la oficina y entonces estoy aquí en una esquina tomando el programa esperando llegar pronto. Lo cierto del caso es que entonces necesitamos también ese desarrollo, don Jonathan y amigos, incluyendo, y aquí voy a dar un salto de calidad, las asociaciones público-privadas para poder desarrollar instrumentos adecuados. Mauricio y Vidal, ambos, el sistema de bolsa no es parte de la cultura del país. A la gente todavía no los identifica como una oportunidad para invertir, para ahorrar, para trascender o para modificar o ampliar la forma de producción o de inversión que podamos tener más bien. ¿Qué se puede hacer para que esto cambie? Porque lo que ambos están señalando es importante, sin duda alguna, pero necesitamos que más gente tome conciencia de eso y que los tome en cuenta como un actor más y muy fuerte del mercado. Sí, doña Tambiera, que ese tema que usted menciona es tan importante, pero empezando en el ámbito político. En el ámbito político, cuando se habla de proyectos de ley que afecten al mercado de valores, cuando se habla de proyectos de ley que afecten a todo el sistema o el ecosistema de inversiones de Costa Rica, nos damos cuenta y hemos percibido lamentablemente que se sigue viendo al mercado de valores como un club privado, como un club pequeño de elitista, gente, tal vez. Perdón. Elitista, tal vez. Elitista, de gente adinerada, y entonces los políticos dicen,
y con el perdón de todos acá dicen, bueno, no, a esa gente no les ayudemos porque ellos de por sí tienen mucha plata y los que van al mercado de valores son los grandes inversionistas, y estamos ahí con una visión muy equivocada. ¿Por qué? Porque como lo decía Vidal, para empezar, todas las personas que tenemos un plan de pensión complementario, un ROP, un FCL, estamos indirectamente yendo al mercado de valores, ¿verdad? Porque esos fondos de pensión terminan comprando bonos y acciones en el mercado de valores que al final van a incidir en mi pensión. Y eso no es lo peor. Cuando estamos hablando también de fondos de inversión, los fondos de inversión, como sabemos, son figuras que precisamente permiten el acceso de muchos inversionistas pequeños vía el fondo de inversión, precisamente les da el acceso a las inversiones. Y entonces, desde esa primera capa, que es la capa política, no se visualiza, ¿verdad?, que el mejorar las condiciones para el mercado de valores, para la bolsa, para los puestos de bolsa, al final va a tener un efecto multiplicativo positivo en la economía del país, porque va a permitir de alguna u otra manera poder transmitir los recursos hacia proyectos, hacia empresas que van a generar empleo, que van a generar crecimiento, que de repente la transmisión de esos recursos de una mejor forma hasta va a generar mejores tasas de interés a nivel general, a nivel país, y nos va a beneficiar a todos los que tengamos algún crédito, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo pienso que deberíamos es como cambiar esa percepción, esa visión que tenemos de que la gente que está en el mercado de valores es solo aquella gente adinerada, porque al final de cuentas en el mercado de valores terminamos estando todos, ¿verdad? Entonces necesitamos que las regulaciones, que las leyes más bien promuevan a que las empresas y las personas se acerquen al mercado de valores. Eso te iba a preguntar. Ajá. Perdona, Mauricio, eso te iba a preguntar, ¿qué condiciones legales tienen que modificarse para que esto que estás planteando sea una realidad más sólida? Tienen que modificarse a nivel de ley. O sea, tenemos una ley del mercado de valores obsoleta, una ley del mercado de valores que tiene ya 30 años de estar vigente. Eso no es sano para el mercado, no es una ley que esté acorde ni actualizada con las tendencias actuales de los mercados. Estoy claro de que se ha intentado modificar esa ley en diferentes administraciones, pero como te decía, Jonathan, no hay ese sentido de urgencia sobre el mercado de valores, ¿verdad? Se deja de lado y se deja de lado con el error de no ver cuál es la función que cumple un mercado de valores en un país, ¿verdad? Entonces, a nivel de ley de reguladora del mercado de valores tenemos un tema, y a nivel de leyes fiscales tenemos otro tema. Necesitamos leyes fiscales que promuevan que las empresas vayan a la bolsa, que les den incentivos tanto a las empresas como a los inversionistas que van a adquirir esos valores de esas empresas, para que tengan incentivos fiscales y puedan ir a la bolsa, ¿verdad? De ahí el problema, me parece, Vidal, de lo que comenta Mauricio, es que no podemos tapar el sol con un dedo. Hacienda se mantiene con el tema de capto la mayor cantidad de impuestos de la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, y no cambia su forma de establecer el trabajo, entendiendo que a una mayor masa de personas invirtiendo o produciendo, pues genera a final de cuentas una mayor caudal de impuestos. Eso es parte del problema que tenemos que solucionar, Vidal. Sin lugar a dudas, y una de las demostraciones más importantes de hacer cambios en este tema fiscal proviene en buena medida de la 9635, en donde hemos venido tratando de implementar mejoras en la recaudación. Ciertamente la ley mejoró la base de varias fuentes de impuestos, Jonathan, pero sin lugar a dudas, el mejor crecimiento de la economía costarricense ha sido un impulsor precisamente de una mejor recaudación. Pero para eso necesitamos tener los incentivos necesarios para que la economía vaya creciendo. El año pasado, el Banco Central a principio del año pensó que el país podía crecer un 2.7%. Terminamos creciendo un 5.2%.
Y buena parte de los resultados fiscales que hoy el país muestra, que es particularmente un superávit primario, proviene de ese mejor dinamismo. Pero para un mejor dinamismo necesitamos quitar trabas. Y hay una serie de trabas, no solamente para el inversionista. Fíjese que la regulación actualmente, no solamente local, sino regional también, que estamos tratando de ver cómo se integran los mercados a nivel regional, tienen una serie de limitaciones, como por ejemplo la regulación diferenciada, el hecho de que tengamos monedas también diferenciadas, objetivos políticos distintos, diferenciados, y muy puntualmente se establecen regulaciones y límites a los inversionistas, lo que impiden precisamente generar un mayor dinamismo en la economía. Al final de cuentas, el tema es si el pastel es más grande, aunque yo reduzca el tema de impuestos, podría terminar en un mejor resultado. Total y absolutamente de acuerdo. Insisto, el problema está dentro de las paredes de Hacienda, porque me parece que afuera todos los diferentes sectores tienen claro lo que planteas, Vidal. Mauricio, dos preguntas unidas una con la otra. El proyecto de ley 23.677, reforma al mercado de valores, que ahorita está en corriente legislativa, ¿es un potenciador o se queda corto en función de lo que se tiene que generar? Número uno. Y número dos, más allá del proyecto de ley, ¿tiene Costa Rica una visión de largo plazo en el sistema de inversiones y del ecosistema de las bolsas? El proyecto viene a solventar algunos temas importantes, por supuesto, pero no ataca el tema de fondo, porque el tema de fondo, como lo decía, tiene que ver, y usted lo apuntaba muy bien, tiene que ver más con temas impositivos y temas fiscales, que encarecen los costos para las empresas. Entonces, sí, vamos a tener mejoras, digamos, en ciertos temas del mercado, nos vamos a poner más a tono con la actualidad del mercado en muchos temas, pero el tema de fondo, si quisiéramos verlo así, si este proyecto, la aprobación de ese proyecto va a permitir que las empresas, ahora sí, masivamente puedan venir a bolsa y puedan generar, digamos, un mercado mucho más activo y con todo lo que ya explicó Vidal de los beneficios que esto podría tener, yo pienso que no. Yo pienso que no alcanza, ¿verdad? No alcanza porque tenemos que ir en la vía complicada, yo sé, porque aquí mencionar la palabra bajar impuestos, ¿verdad? Es una mala palabra. Insultar a más de uno. Exacto, pero realmente no es bajar impuestos al final porque se va a recaudar más, como decía Vidal, con un mayor crecimiento, ¿verdad? Es generar los incentivos adecuados. Ahora, ¿por qué en muchos países desarrollados sí están estos incentivos y se ha visto y se ha probado que han funcionado, ¿verdad? Y aquí creemos que no vayan a funcionar? Claro que van a funcionar. Sobre el tema de la visión de largo plazo, y aquí hay incluso proyectos ahí y temas de referéndum que se van seguramente a seguir conversando en los próximos meses. Pero en el tema de largo plazo, creo que nuestro sistema financiero como tal tiene diferencias importantes con sistemas más desarrollados que de alguna u otra forma nos impiden esa visión de largo plazo o ese crecimiento en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, que tendríamos que ponernos más a tono con las prácticas, con las regulaciones, con las estructuras de otros mercados más desarrollados para poder pensar en ese largo plazo, porque ahorita como estamos, pienso que no vamos a poder, digamos, llegar a ese nivel que queremos. Y la muestra es muy sencilla. Si usted toma las estadísticas de la Bolsa Nacional de Valores, de todo lo que se negocia en la Bolsa Nacional de Valores, usted se da cuenta que la gran mayoría de las negociaciones son de instrumentos de gobierno y Banco Central, solamente. Y nos decían que de gobierno a 3 años plazo, básicamente cubriendo solo las necesidades de la administración de turno. Bueno, eso ha ido cambiando porque el gobierno efectivamente ha ido logrando extender el plazo de sus vencimientos, ¿verdad? Entonces, eso ha ido cambiando de alguna manera, pero lo que no ha cambiado es que tenemos una bolsa, un mercado de valores que solamente negocia gobierno y Banco Central.
¿verdad? O todo lo relacionado con gobierno Banco Central. Entonces, ¿dónde está el mercado de valores que le permite a las empresas crecer, que le permite a las empresas acceder a recursos? No está, no lo De, tenemos. de hecho, Mauricio y Vidal, ambos, yo a veces escuchándolos y toda la semana he tenido mismo pensamiento. El sistema de inversión y de bolsa se usa como se usaba una computadora a finales de los 80 básicamente para levantar texto, imprimir y nada más. Y ahorita lo que ustedes de verdad son en un sistema internacional y un sistema óptimo de desarrollo sería casi que la autopista 5G, con capacidades impresionantes para poder dotar, para poder desarrollar y dotar para poder invertir, con posibilidades grandes para poder generar alternativas de desarrollo para el país. Si me permiten ahí, sin lugar a dudas, Jonathan y Mauricio, particularmente apoyados con todo el desarrollo tecnológico que se está dando ahora en el mundo. Ahora la bolsa puede estar en el celular de una persona. Simple y sencillamente es desarrollar las aplicaciones necesarias para poder hacerlo de una manera mucho más sensata en ese sentido. Perdón un segundo. Eh, y aquí tenemos entonces una gran cantidad de posibilidades a partir de estos desarrollos, los cuales debemos tratar precisamente de aprovechar eh, debido precisamente a este crecimiento de la informática. Y eso permitiría, por supuesto, una mejora en la comunicación, en la coordinación, en la toma de decisiones y en los costos que van a tener ambas partes en el mercado. Sobre todo también ahora considerando que las nuevas generaciones están muy entusiasmadas, muy sintonizadas con este tipo de cosas y a uno le preocupa cuando ve que están trabajando en bolsa, pero lo están haciendo a través de una plataforma que incluso podría no ser del todo oficial, con los riesgos consecuentes de unas potenciales pérdidas que podrían tenerse en el asunto de los capitales. Así que este tema también es muy importante y lo podemos aprovechar a partir ahora de las mejoras en inteligencia artificial y las nuevas generaciones que vienen muy con el ADN en ese sentido. Mauricio, las nuevas generaciones, ahora que Vidal toca el tema, son más susceptibles a estos tipos de inversiones y de comportamientos y de trabajo. ¿Se está haciendo algún tipo de ejercicio para poder acercar a las nuevas generaciones que son, como digo, tan ávidas de información y de uso de la tecnología para poder desarrollar? Porque normalmente este grupo poblacional no está pensando en comprar casa, está pensando en invertir y en viajar. Ujú. Se están desarrollando productos o se está informando para que puedan verlos como una alternativa dentro de la gama de la paleta de opciones. Sí, doña, también era que los puestos de bolsa en Costa Rica realmente sí hemos estado evolucionando en los últimos años, mejorando nuestros procesos de asesoría, siendo que la asesoría sea cada vez más personalizada, más enfocada a necesidades particulares de las personas y no generalidades, ¿verdad? No, no recetas únicas para todo el mundo como si todo el mundo tuviera las mismas necesidades. Y en esa línea uno de los principales temas que trabajamos tiene que ver con la sucesión, ¿verdad? Generacional. O sea, cómo logramos, pues sí, tenemos inversionistas de muchos años que han sido nuestros clientes por muchos años, pero ahora son los hijos, son los sobrinos, ¿verdad? Los que van a estar a cargo de esas inversiones los próximos 20 años. Entonces, ¿cómo logramos hacer esa empatía, lograr la confianza, porque esto es un tema donde la confianza es lo más importante? ¿Cómo logramos la confianza de esas personas que van a heredar esos patrimonios y que van a heredar la toma de decisiones? Y bueno, en esa línea, sí, efectivamente, como lo decía Vidal, todo el tema de la tecnología, o sea, ya no queremos, tal vez estas personas no quieren como antes venir a una reunión presencial, a una oficina, a sentarse 2 horas a conversar. Tal vez lo que quieren es tener todo de forma virtual. Tal vez lo que quiero es tener una app para a partir de esa app mover, dar mis instrucciones y mover mis inversiones. En eso lo que sí quiero llamar la atención, y luego venimos trabajando y cada grupo lo hace de diferente manera, pero con ese enfoque. Pero lo que sí quiero llamar la atención es que
y esto es un llamado para todos los inversionistas, es no importa si queremos modernizarnos, no importa si queremos buscar la tecnología, la mejor tecnología, la más moderna, la mejor app, etcétera, pero hagámoslo sabiendo que estamos trabajando con una institución regulada, que estamos adquiriendo productos y servicios que están debidamente regulados y supervisados, que son seguros, que son acordes a mi perfil de inversionista, ¿verdad? Porque a veces por uno o dos puntitos más de rendimiento, nos vemos en la tentación de meternos en cualquier cosa que nos ofrecen y resulta que terminamos más bien perdiendo, por ese 1 o 2% de más, terminamos perdiendo el capital y eso no se vale, ¿verdad? Y eso no debería ser, pero debemos tener el cuidado de que no importa si va a ser por una app o por una cuestión de reunión presencial o va a ser por correo, el medio que sea una inversión regulada, supervisada, segura, acorde a mi perfil de inversionista, porque si no, entonces en esa ambición por la tecnología, la facilidad, la prontitud, podría estar poniendo en riesgo el patrimonio no tiene que invertir. Don Mauricio, Jonathan, y me permito agregarle, dale. gracias, sí, me permito agregar a lo que Mauricio está mencionando, de que efectivamente los cambios los va realizando el mismo ecosistema, la misma globalidad. Fíjese que antes lo normal era en la elección de inversiones para posibles portafolios, el filtro no. Eso significaba, por ejemplo, no quiero invertir, solo para dar un ejemplo, en armas. Eso es muy característico, digamos, en el tema del ADN costarricense. O Sí. no quiero invertir en energías tradicionales. Ese no, sobre todo por corrientes que vienen desde Europa y los compromisos de la ONU, de los principios de desarrollo integral, han venido cambiando en una serie de principios de inversión. Y ahora los filtros más bien son sí. Y por lo tanto, se ha desarrollado desde hace algunos años, ha tomado mucha fuerza a nivel global y en nuestro país ya se están sembrando las semillas de las inversiones ASG en español o ESG en inglés, que es estar seguros de que la inversión que yo estoy haciendo contribuye a la A, al ambiente, que contribuye a la S, que tenga un impacto social positivo y que contribuya a la G, de tal manera que yo pueda garantizarme que tengamos una adecuada gobernanza. Una de las crisis más recientes que tuvimos, la del 2008-2009, que fue la crisis inmobiliaria, se debió a que muchas empresas tomaron algunos excesos en inversión y no tenían un adecuado gobierno corporativo. Todo eso ahora tiene que ponerse sobre la palestra y ya no solamente estamos hablando de aquellos de antaño bonos verdes que tenían que ver con un impacto ambiental, sino que fíjese que recientemente estuvimos fuera del país junto con la Bolsa Nacional de Valores y nos encontrábamos con que las empresas están enviando bonos azules para buscar inversiones que protejan los mares. Ecuador acaba de sacar uno para proteger Galápagos. Bonos naranja en Ecuador han salido precisamente inversionistas buscando este tipo de bonos. ¿Cuál es la característica particularmente de ese bono naranja? Voy a financiar emprendimientos para mujeres. Entonces, ese tipo de canalización de inversión cada vez más está tomando un auge y para poner una capa adicional dentro de la evolución que estamos viendo en el mercado. Y esos bonos especializados de los que hablas, Vidal, totalmente de acuerdo en que están en boga, se pueden aprovechar en el país, incluso, por ejemplo, pensando en voz alta, en el tema de la protección de los recursos que tenemos, por ejemplo, de oro, de gas, si es el tema de que no se quiere explotar, pero sí se quiere proteger, pero proteger ganando, no proteger simplemente haciendo o no haciendo algo, porque al final de cuentas pasa lo que sucede en Cruzitas de la actividad informal que se termina llevando todos nuestros recursos. Ese tipo de posibilidades serían aptas con esto que estás mencionando, Vidal. Sin lugar a dudas, ya empezamos, puedo mencionar, por ejemplo, emisiones del Banco Popular,
que se hicieron teñidas de verde, una reciente también emisión internacional del ICE, en donde la parte ecológica, Jonathan y amigos, es un compromiso para cambiar los medidores tradicionales por medidores inteligentes. Y eso le permitió llevar al mercado internacional el producto y que el ICE pudiera financiarse a menores costos, porque los grandes inversionistas están tomando en consideración esto. Como si en el pasado, por ejemplo, para que nos ubiquemos, eh, vendíamos banano y Europa empezó a decir, un momentito, yo voy a comprarle su banano siempre y cuando tengan cumplimiento de una serie de leyes, incluyendo la protección laboral. Bueno, eso mismo ya ha evolucionado hasta el mercado de inversiones, el mercado bursátil, y se está pidiendo. Popular, el ICE, más recientemente también Cope Guanacaste acaba de hacer una emisión, pero yo quisiera escuchar que la última emisión que Costa Rica va a colocar en los mercados internacionales, los últimos 1.000 millones del paquete de 5.000 millones que hemos venido desarrollando durante los últimos años, ese salga con características ESG, de tal manera que Costa Rica aproveche esa buena vibra, esa buena fama, esa imagen internacional que tiene en no solamente la paz, sino que también en la protección del ambiente, y podamos sacar partida precisamente de esa condición. Así que yo esperaría que este último capítulo salga teñido de algún color, Jonathan. Sí, sería lo adecuado. Mauricio, cuando vemos las posibilidades y versus lo que está pasando en este momento, pues lo estabas planteando en un momento del programa, nos resumimos a la relación Hacienda-Banco Central o bonos del gobierno o lo básico. ¿Qué alternativas se pueden pensar y dibujar como posibles hoy mismo si tenemos el beneplácito de la toma de decisiones de un gobierno que necesita desarrollo y necesita recursos? Claro, si nosotros nos fijamos en el crecimiento económico del país en los últimos años, nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes sectores que han venido creciendo a una tasa, la verdad, muy alta, una tasa muy, muy favorable. Hay diferentes proyectos de inversión que pudieran financiarse a través del mercado de valores, digamos, en estos sectores. Por ejemplo, temas de infraestructura. No puede ser que, honestamente, si el gobierno no invierte en obra pública, en infraestructura, este país no tiene obra pública, o sea, no tiene infraestructura. Si el gobierno no es el que construye las carreteras y los puentes y los puertos, y mejora los aeropuertos, no hay obra que se desarrolle. Entonces, ¿por qué no más bien propiciamos y buscamos un marco adecuado para que el mercado, a través del mercado de valores, las empresas puedan desarrollar este tipo de proyectos? Los recursos están, todos sabemos dónde están los recursos. El tema es cómo los canalizamos, esos recursos, de forma segura, jurídicamente segura para los inversionistas, ¿verdad?, hacia este tipo de proyectos. Zonas francas también, zonas francas han venido creciendo de una manera importante, pero ya el otro día me decía alguien de una de las zonas francas más importantes de este país: mira, estamos buscando desarrollar zonas francas en otro país, en República Dominicana o en Panamá, porque ya aquí no estamos encontrando las condiciones ni el financiamiento necesario. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el financiamiento que hay es un financiamiento meramente bancario, y si los bancos de alguna u otra manera ya no pueden prestar, se topan, o sus políticas no les permiten prestar a un costo adecuado para este tipo de proyectos, y los proyectos no se realizan, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí hay muchas posibilidades de que empresas, fideicomisos, proyectos emitan bonos, emitan acciones para financiar el desarrollo de estos proyectos en estas áreas de la economía que están en crecimiento. Por ejemplo, el turismo. El turismo es un área, como sabemos, que representa más del 15% del Producto Interno Bruto de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para también facilitar esas inversiones hacia ese sector
que recientemente ha estado, dicho sea de paso, golpeado por el tema de tipo de cambio, al igual que los exportadores. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? Es, de nuevo, busquemos los incentivos, no inventemos el agua tibia, esto ya se ha hecho en diferentes países, busquemos los incentivos necesarios para que estas empresas puedan acceder al mercado de valores, que sea financieramente viable para ellas, que sus costos sean razonables y no los costos que tenemos hoy día, que hacen que al final nos demos media vuelta y nos vayamos para un banco. Y si el banco no me presta, peor aún me voy para el sistema informal con todos los problemas que eso puede traer. Eso que está Perdón, Mauricio, Jonathan, y en complemento con lo que Mauricio decía y lo que yo aportaba al principio, a eso iba, a eso iba. el otro lado de la moneda, al inversionista, al que está ahorrando, ¿cómo le damos también la garantía de que no va a tener ninguna sorpresa en el futuro? Por eso los vehículos adecuados a través de la bolsa, por su transparencia, por su regulación, son ideales para darle esas garantías a las personas. La titularización que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el desarrollo de grandes obras para el ICE, como el proyecto Garavito o Peñas Blancas, fue precisamente a través de la bolsa. Tanto el inversionista como el ICE, que estaba necesitando los recursos para la construcción de estas plantas hidroeléctricas, encontraron el punto común en el mercado. El gobierno podría perfectamente hacer este tipo de obras. La Ruta 27 es un ejemplo, eso fue una titularización internacional. Lo único que necesitamos es buscar esa imaginación y si le pegamos el sello verde, pues mucho más apetito podríamos tener de parte de los ahorrantes. Cuando yo digo sello verde es cómo podemos estructurar una titularización, como la mencionaba Mauricio, para invitar a los inversionistas a que apoyen los programas de mejoramiento educativo de este país, la infraestructura, o la seguridad muy puntualmente. Las operadoras de pensiones estarán de primero ahí en la fila con sus recursos, con su billetera, que cuando no han encontrado oportunidades locales, ya lo hemos visto, salen con su maleta afuera a comprar y a generar desarrollo en otros países cuando nosotros lo podemos aprovechar. Vidal, antes de pasar a otro punto de lo que decía Mauricio, quisiera rescatar una parte que me preocupó muchísimo, que ya lo he escuchado de otros actores del sistema productivo, que es la reserva que tienen las zonas francas del ecosistema actual, de cómo está funcionando el ecosistema actual a nivel financiero del país y de los costos que le significan producir acá. Y recuerdo que al principio del programa señalabas el tema del tipo de cambio, tasas de interés y los efectos de la bola de nieve en el ecosistema y en el tablero de la producción. Esto que está señalando Mauricio de complejidades de producción es a lo que te referías y sobre eso tiene un impacto directo en la participación en las bolsas. Claro, sin lugar a dudas. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro del ecosistema financiero bursátil costarricense fondos inmobiliarios. Grupo Prival, por ejemplo, tiene desarrollado un fondo inmobiliario favoreciendo el desarrollo de las zonas francas. Entonces, por ahí tenemos oportunidades. Pero si a esto le agregamos, Jonathan, que el Congreso de los Estados Unidos a finales del año pasado aprobó una ley para estimular el desarrollo de microchips en países amigos y Costa Rica está en el primer lugar, que la Embajada de los Estados Unidos y Anthony Blinken acaban de firmar acuerdos para motivar esto en el país, que Costa Rica desde 1996 tiene la enorme ventaja con estar aquí Intel, con que las corrientes nuevas de relocalización de la producción, lo que se ha llamado nearshoring, está favoreciendo al país, particularmente en zonas francas, que buena parte del crecimiento que Costa Rica está mostrando en los últimos meses proviene precisamente de ese 15% del Producto Interno Bruto, que son las zonas francas, tenemos la mesa servida. Intel recibió 8.500 millones del gobierno de los Estados Unidos para desarrollar microchips que compitieran con los mejores de Nvidia, que es la líder en este momento en el mercado, y anunció acto seguido que los desarrolla en Costa Rica. Pero si toda esa buena vibra nosotros la matamos con falta en infraestructura, con el no desarrollo de 5G que usted mencionaba, don Jonathan, hace un momento atrás, o más puntualmente, para ir redondeando con lo que planteé al principio,
una pérdida de competitividad porque el tipo de cambio se ha apreciado de una manera anormal en nuestro país y está impactando la competitividad del turismo, de las exportaciones. Ojo ayer, ¿verdad? Dole despidiendo 400 trabajadores de fincas bananeras. ¿A dónde van a ir a trabajar estas personas? ¿Dónde está el desarrollo de competencias y de oportunidades en esa zona por parte del Estado? No las vemos. De tal manera que hay un riesgo muy importante y el cóctel de cosas no solamente tiene que ver con temas de desarrollo de oportunidades en el mercado, es un tema de Estado, en donde aquí muy puntualmente es el Banco Central el que tiene que tomar conciencia de que su política cambiaria para favorecer a la inflación está deteriorando la competitividad del país y pronto empezaremos a ver más despidos en la zona sensible. Mauricio, existe, según te he comprendido en todo lo que has manifestado, el ambiente propicio y las amarras sueltas para poder atraer inversiones. Simplemente es cuestión de voluntad de parte del gobierno de ampliar su portafolio de posibilidades de inversión, de las empresas de acercarse, de las personas a título personal de encontrar los diferentes instrumentos que ustedes tienen y solo faltaría nada más formalizar el tema del crowdfunding para poder estructurar algún otro tipo de producto. Pero entonces el tema, lo que hace falta es encender la luz y avanzar, básicamente por el túnel ya iluminado. Vamos a ver, los recursos están tanto locales como internacionales. Bien lo decía Vidal ahora, la inversión extranjera directa para Costa Rica ha venido creciendo y seguirá creciendo con todos estos incentivos que está propiciando ahora el gobierno de los Estados Unidos de traer las operaciones de fabricación de chips a Costa Rica como uno de los principales países para este desarrollo. Entonces, de ahí vamos a seguramente tener muchísimos recursos internacionales. Los recursos locales están. El problema que tenemos, usted conversa con los gerentes de las operadoras de pensiones en este país y lo que le dicen es, el gran problema que tengo es que no tengo dónde invertir el dinero aquí en Costa Rica de las pensiones, tengo que llevármelo para afuera. De hecho, los entrevistamos una semana completa a todos y todos nos dijeron lo mismo. Exactamente, entonces los recursos están ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que no tenemos? Lo que no tenemos es el marco legal de incentivos para que los que vayan a desarrollar los proyectos y requieran de financiarse, de captar en la bolsa, ¿verdad? Tengan esos incentivos, se les abaraten los costos y entonces sean proyectos viables. Porque si no, nos pasa lo mismo que nos pasó hace un tiempo, que estuvimos durante 3 meses con una empresa que iba a desarrollar y ampliar la red de transmisión eléctrica en una zona del país, en una zona importante del país. Estuvimos 3 meses haciendo todos los estudios de viabilidad, análisis y demás, y estábamos a punto ya de sacar la emisión de bonos vía bolsa, vía mercado de valores, y resultó que al final la empresa dijo, me sale muy caro, porque a esa tasa de interés que usted me está diciendo que me invertirían a mí, le tengo que sumar el 15% del impuesto, pero además tengo que sumarle los costos de una calificadora de riesgos todos los años y además tengo que sumar los costos de las auditorías externas que van a ser diferentes por ser una entidad regulada. Además tengo que sumar los costos de gobierno corporativo que me exigen para ser emisora en el mercado de valores. Entonces, sumo costos y entonces, ¿qué pasó? Se dio media vuelta la empresa, fue a uno de los bancos grandes de este país y tomó una línea de crédito, ¿verdad? Y no estoy diciendo que eso esté mal, ¿verdad? Porque al final de cuentas, las decisiones financieras tienen que basarse en las mejores condiciones. No son competitivos ahorita. Sí, exacto. Si yo tengo mejores condiciones en un banco, yo mismo también me iría a financiar a un banco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que tengamos mejores condiciones en la bolsa de valores, ¿verdad? Ese es el gran reto, porque los recursos definitivamente ahí están y más bien corren el riesgo de irse, ¿verdad? De irse los locales por lo que apuntábamos de que no se generan las suficientes alternativas de inversión aquí en el país.
Vidal, el reto que plantea Mauricio es importante. ¿Cuál puede ser un ABC para lograr esta transformación? Pasa por la Asamblea, pasa por Hacienda, pasa por una política de Estado que respalde el presidente, pasa por empezar a sembrar en los chicos de escuelas y colegios para que cuando salgan y empiecen a su vida productiva vean algo diferente. ¿Cómo podemos hilvanar esta última parte del programa? Me atrevería a decir que en principio deberíamos tener una política de Estado que quiera estimular precisamente el desarrollo de los mercados bursátiles y no solamente el costarricense, Jonathan y Mauricio, sino que nuestro mercado per se y los mercados centroamericanos son pequeños, que hemos estado intentando hacer una integración regional y se han hecho algunas tareas, pero falta también por ese lado un mayor mercado para poder tener acceso a mejores recursos. De tal manera que si tenemos el patrocinio, el sello, el respaldo de una política de Estado, esos otros elementos que usted está mostrando que son realmente muy importantes se pueden empezar a desarrollar. No es posible que nos graduemos de la universidad y no nos enseñan a manejar la deuda o manejar una tarjeta de crédito. No nos dan un curso siquiera de finanzas personales y sin embargo esto va a ser Sí, un asunto importante para el futuro de las personas, de tal manera que hay muchas cosas que podríamos hacer. Muchísimas gracias, Vidal y Mauricio, por la participación y por todas las ideas expuestas en el programa de hoy, que me parece da buenas luces a futuro, siempre y cuando pongamos las arterias correspondientes para llegar a esos sueños que estamos planteando. Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jonathan, más bien por la invitación y ojalá que este tipo de programas, este tipo de iniciativas sirvan para que veamos la bolsa de valores, el mercado de valores como lo que es, como un elemento clave en el crecimiento, en el desarrollo de un país y de sus personas, ¿verdad? Y no lo veamos como un club en el que poquitos participan. Así De mi es. parte, le agradezco muchísimo, don Jonathan, haber compartido micrófonos con usted y con don Mauricio. Hemos estado haciendo algunas cosas importantes. De hecho, está siendo publicado en este momento por la revista Estrategia y Negocios un reconocimiento al gerente corporativo de la Bolsa Nacional de Costa Rica, don César Restrepo, a quien le enviamos una felicitación, pero es precisamente por los cambios que él ha venido implementando en el mercado y esperamos que se sigan desarrollando para el beneficio final del bienestar de nuestro país. A ambos muchísimas gracias por todo y ojalá que lo que estaban comentando sea así, que todos podamos ver a la bolsa de valores y a todo el ecosistema como lo que es una oportunidad para inversión y para crecimiento. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos que han estado en sintonía. En unos minutos el programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube, como suele suceder, de Red Democrática, para que lo puedan compartir y así hacer conciencia a todos del camino que tenemos que seguir para poder desarrollar a este país. Hasta la mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro